En Alemania, en los años 70, una joven vivía entre la fe y la incertidumbre de una enfermedad que la debilitaba cada día más. Anneliese Michel no era una persona a la que se le conociera por ser extraordinaria. Ella era una adolescente común, criada en un hogar profundamente católico, con una educación religiosa estricta y una inmensa devoción que acompañaba cada uno de sus pasos. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en la joven. Lo que empezó como simples convulsiones y episodios de depresión severa se transformó en una serie de fenómenos que ni la medicina ni la religión pueden explicar en su totalidad. La Iglesia Católica documentó su caso, los médicos lo estudiaron, y aún hoy las circunstancias que rodearon sus últimos años generan preguntas que permanecen sin respuesta. Bienvenidos a El Archivo Gris. Mi nombre es Marco, y esta es la historia del exorcismo de Anneliese Michel. Antes de llegar a los exorcismos que hicieron famoso su caso, necesitamos detenernos un momento y mirar a Alemania en las décadas de los 50 hasta los 70. Alemania era un país todavía cargado de las cicatrices de una guerra que terminó apenas unas décadas atrás. 12 años de dictadura nacionalsocialista habían llevado a Europa al borde del abismo, sembrando odio, racismo y una violencia sistemática. Millones de vidas se perdieron en los campos de batalla, en los campos de concentración, en las ciudades devastadas, dejando un panorama de sufrimiento puro, miedo y desolación que pocos llegaban a comprender en su totalidad. Tras la caída del régimen nazi, los países aliados tomaron decisiones que cambiarían el destino de Alemania para siempre. Dividieron la nación en 4 zonas, cada una con su propio sistema político, sus propias reglas y sus propios desafíos. Las potencias occidentales promovieron la creación de democracias parlamentarias, mientras que la Unión Soviética extendía su influencia con la imposición del socialismo. La Gran Alemania, un imperio que antes era orgulloso y seguro, se encontraba ahora fragmentada, confundida y más que nada vulnerable. La gente se encontraba desorientada. Líderes que habían guiado a millones habían desaparecido. La población pasaba hambre y las ciudades estaban parcialmente destruidas. Y el miedo recorría las calles como una sombra que nunca se iba. Y en medio de todo ese caos histórico y social, nuestros ojos se posan en una sola persona, una joven llamada Anneliese Michel. Nuestra protagonista de este oscuro expediente nació el 21 de septiembre de 1952 en Alemania. Ella no era famosa ni extraordinaria a primera vista. Era una adolescente común, pero con una característica que la hacía destacar en su entorno: su fe. Anneliese fue criada desde una corta edad en un hogar profundamente católico, en el que vivían sus padres Franz y Anna, junto con sus 6 hermanos: Elisabeth, Klaus, Anna, Franz, Joseph y Gabriel, formando una familia numerosa de 9 personas. Desde niña, Anneliese estaba inmersa en la devoción, la oración constante y las estrictas tradiciones de su familia. Cada día comenzaba y terminaba con la rutina religiosa. Y cada decisión, cada acción, cada pensamiento estaba marcado por esa fe que para ella era natural, que para muchos podía parecer intensa o incluso extrema, rozando el fanatismo. Pero en medio de la actividad constante de la casa, la disciplina de sus padres y la interacción con sus hermanos, la devoción de Anneliese se reforzaba día a día, convirtiéndose en el centro de su vida y en el lente a través del cual ella podía entender al mundo. Pero incluso en las vidas más ordenadas, algo puede salirse de control. Para Anneliese, ese algo comenzó a aparecer lentamente, en forma de síntomas extraños, que desafiaban la comprensión de su familia, de los vecinos y más adelante de los médicos. Al principio eran pequeños signos,
convulsiones leves que parecían inofensivas, cambios repentinos en su estado de ánimo, momentos de aislamiento que la alejaban de sus hermanos y de sus amigos. Su familia, aunque preocupada, intentaba explicarlo dentro del marco de la adolescencia o del estrés, pero algo en el comportamiento de Anneliese parecía ir más allá de lo normal. Con el tiempo, los síntomas no disminuyeron, se intensificaron. Episodios de depresión profunda alternaban con arranques de desesperación y ansiedad inexplicable. Cambios en su comportamiento, en su manera de hablar y en su relación con la fe comenzaron a hacer que quienes la rodeaban sintieran una mezcla de temor, confusión y tristeza. Cada nuevo signo era como una pequeña grieta en la fachada de la normalidad que sostenía su vida, dejando entrever que algo poderoso y desconocido estaba tomando lugar, algo que ni la ciencia ni la religión en un futuro podrían comprender por completo. Cuando Anneliese tenía apenas 16 años, es decir, en 1968, sufrió una convulsión grave y tuvo que ser trasladada de urgencia para ser atendida por médicos profesionales, quienes después de exhaustivas pruebas darían el diagnóstico oficial en 1969, determinando que se trataba de epilepsia del lóbulo temporal, un trastorno neurológico grave que puede causar convulsiones, visiones intensas, cambios de percepción y estados emocionales extremos. Fueron esos los primeros síntomas físicos, algo que cualquier persona podría notar sin entenderlo, lo que la llevaron al sistema médico por primera vez, aunque esta no sería la última vez que tendría una cita con el sistema médico alemán. Entre los años de 1970 y 1973, Anneliese fue atendida por médicos especializados en hospitales y psiquiátricos. Le recetaron fuertes tratamientos anticonvulsivos para controlar los ataques, y con el tiempo también fuertes fármacos psiquiátricos. Cuando comenzaron a aparecer síntomas que iban más allá de sus convulsiones, como alucinaciones auditivas y visuales, y episodios de profunda depresión. Todos estos tratamientos formaban parte del manejo clínico habitual de condiciones neurológicas y psiquiátricas, aunque en el caso de Anneliese no dieron mejoría alguna. A medida que pasaban los años, los registros médicos muestran que sus síntomas no solo persistieron, sino que evolucionaron e incluso se intensificaron. Anneliese comenzó a describir que oía voces y veía figuras perturbadoras, incluso durante la oración, algo que los médicos interpretaban como parte de la complejidad de su trastorno psicológico, y no como algo necesariamente espiritual o demoníaco. Con cada consulta, los profesionales documentaban conductas psicóticas, alucinaciones y alteraciones del estado de ánimo, junto con la historia de epilepsia. Durante estos años, también hay notas de que Anneliese se encontraba frustrada con la medicina y cuidados que le estaban dando los médicos profesionales, ya que Anneliese no sentía que los tratamientos que recibía la estuvieran ayudando a mejorar, pues en vez de ver cambios positivos, solamente estaba agravando más su condición. Incluso llegó a rechazar algunos medicamentos en fases avanzadas de su enfermedad neurológica. Esto es algo muy común que ocurre en ciertos casos complejos de epilepsia y de trastornos mentales. Cuando el tratamiento no cumple con lo esperado, la persona que se encuentra recibiendo el tratamiento deja de creer en él y busca otro tipo de respuestas a su condición. Así pues, hasta antes de que la familia recurriera a la iglesia, existía un historial clínico palpable, diagnósticos médicos repetidos, visitas a hospitales, pruebas neurológicas y modificaciones de medicamentos que no lograron estabilizarla. Para la ciencia, estos no eran más que signos de una condición médica grave, que requería atención continua, no un fenómeno sobrenatural. A medida que el tiempo transcurría, la situación médica de Anneliese no mejoraba en lo absoluto. Los medicamentos anticonvulsivos, las visitas constantes a los hospitales y los tratamientos psiquiátricos no lograban aliviar sus síntomas.
Las convulsiones y las alucinaciones, cambios de humor y episodios de profunda depresión persistían, dejando a médicos y familiares frustrados. La ciencia y la medicina ofrecían explicaciones parciales, pero ninguna parecía comprender del todo lo que estaba sucediendo en su cuerpo y en su mente. Fue entonces cuando sus raíces religiosas, su devoción y su fe intensa comenzaron a tomar un papel central. Para Anneliese, estas no eran simples creencias, era el lente en el que a través del cual interpretaba su vida y sus problemas. La fe le ofreció algo que la medicina no podía dar, una posible causa para su enfermedad, y aún más importante, la promesa de una solución espiritual. Algo que en su mente y en la de su familia no solo podría hacerla sentir mejor, sino que incluso podría curarla por completo. Este fue el momento en el que la historia de Anneliese Michel comenzó a cruzar la delgada línea entre la ciencia y la religión, marcando el inicio de un conflicto que la llevaría a enfrentar fuerzas mucho mayores que ella misma. No solamente Anneliese estaba en busca de una respuesta diferente, sino su familia comenzaba a contemplar explicaciones espirituales, ya que comenzaron a surgir nuevas señales que confirmaban que esta enfermedad era un malestar espiritual, lo cual solamente aumentaba la preocupación de todos. Anneliese empezó a mostrar rechazo a ciertos objetos religiosos, como lo son los crucifijos o imágenes de santos, comportándose de manera inesperada frente a elementos que antes la reconfortaban. Para Michel, esto no era simplemente otro cambio de humor más. Esto parecía una respuesta directa a fuerzas que ellos no podían controlar, y reforzaba la idea de que su hija estaba enfrentando algo más que una enfermedad física. Mientras tanto, los médicos seguían documentando cada síntoma con un rigor clínico. Las convulsiones complejas y las alucinaciones auditivas y visuales, incluidos los cambios de estado de humor, eran registrados como signos de epilepsia del lóbulo temporal, con posibles complicaciones psiquiátricas. Los fármacos se seguían ajustando y administraban en dosis más potentes. Las consultas se repetían, incluso eran dobles, y las evaluaciones eran cada vez más exhaustivas. Sin embargo, la frustración comenzó a aumentar. Ni los médicos ni las terapias psiquiátricas podían detener la progresión de los episodios psicóticos. La ciencia ofrecía datos y explicaciones parciales, pero no lograba apaciguar la sensación de urgencia que sentía la familia Michel. Fue en este contexto donde la línea entre lo médico y lo espiritual comenzó a difuminarse más rápido de lo que se creería posible. La familia, viendo que la medicina parecía impotente frente a los síntomas más extremos de Anneliese, empezó a considerar que la solución no se encontraba en los métodos aceptados por toda la comunidad científica, sino que podía encontrarse en la fe. Esto no era más que un rechazo a la ciencia, sino que esto en realidad era un desesperado intento por la búsqueda de respuestas en un terreno donde los doctores ya no podían actuar. Lo invisible, lo intangible, lo que para ellos era una posible intervención divina o algo más oscuro, una posesión. Este cambio de enfoque marcaría el inicio de la serie de eventos que la volverían famosa y, trágicamente, conducirían al que muchos llaman como el enfrentamiento final entre la medicina, la ley y la religión. Así fue que en 1975, después de años de ver que la medicina no lograba aliviar los síntomas de Anneliese, su familia decidió dar un paso que solamente reafirmaría el destino de ella: contactar formalmente a la Iglesia Católica para solicitar un exorcismo. Esta difícil decisión no fue tomada a la ligera. Era un acto cargado de fe, pero más que nada un acto de desesperación pura. La familia Michel confiaba en el juicio de la Iglesia, pues ésta posee protocolos estrictos para autorizar esta clase de rituales extremos. Antes de cualquier acción, era necesario que los sacerdotes experimentados y expertos evaluaran el caso y confirmaran que existían signos que, según la doctrina católica,
podrían indicar una posesión demoníaca real. Para examinar el peculiar caso de Anneliese Michel, fueron enviados 2 sacerdotes, especializados en casos de exorcismo, el padre Ernst Alt y el padre Arnold Renz. El padre Ernst Alt nació y se crió en Alemania, en una comunidad pequeña donde la iglesia tenía un papel central en la vida diaria de todos los habitantes. Desde joven mostró un profundo interés por la enseñanza y la guía espiritual, estudiando teología y pastoral antes de ser ordenado sacerdote. Como párroco local, su labor principal era atender a su comunidad, brindar apoyo a familias y acompañar a jóvenes en su formación religiosa desde su pequeña comunidad. Su personalidad combinaba curiosidad intelectual y rigor pastoral. Era meticuloso al observar comportamientos y muy consciente de los límites entre la intervención espiritual y la asesoría médica. Cuando se le asignó el caso de Anneliese en 1975, tenía alrededor de 40 años, lo que lo situaba como un sacerdote con suficiente experiencia para evaluar la situación, pero todavía cercano a la juventud y al dinamismo pastoral que requerían para tan complicado caso. Ahora, el padre Arnold Renz no era muy diferente de su compañero, pues este nació en Hildesweiler, Alemania. Fue parte de la orden de los salvatorianos y pasó gran parte de su juventud y adultez en formación religiosa, misiones y estudios teológicos. Antes de regresar a Alemania, Renz trabajó como misionero en China, donde aprendió a enfrentar situaciones complejas y delicadas dentro de comunidades diversas, lo que fortaleció su capacidad de liderazgo espiritual y su resolución frente a lo desconocido. Renz contaba con 6 décadas de vida. Tenía 64 años cuando se le asignó el caso de Anneliese y contaba con una experiencia pastoral extensa y respetada. Su temperamento era firme, autoritario y profundamente devoto a su fe, cualidades que lo hacían ideal para asumir un caso que requería tanto de disciplina espiritual como una capacidad de observación rigurosa. La tarea de estos 2 padres no era realizar inmediatamente el ritual, sino que era observar y documentar cuidadosamente el comportamiento de Anneliese Michel. Durante varias semanas realizaron visitas diarias, tomando notas de sus reacciones, comportamientos y manifestaciones. Registraron con cada detalle cada episodio psicótico que presentaba, su rechazo a imágenes religiosas, cada frase pronunciada en estados alterados, y cada señal de lo que interpretaba como voces externas o entidades que la joven describía. Los sacerdotes elaboraron informes extensos y minuciosos que fueron enviados a Joseph Stangl, el cual era el obispo de Würzburg durante los años 70 y tenía la autoridad de aprobar exorcismos en su diócesis. En estos documentos se incluían observaciones precisas, cambios bruscos de voz, comportamientos extremos, inclusive episodios de fuerza sobrehumana, alteraciones en la expresión facial y, según ellos, respuestas que no podían ser explicadas únicamente por la epilepsia o tratamientos psiquiátricos que ya había recibido. Las notas también mencionaban los momentos de lucidez de Anneliese, que contrastaban con sus episodios más intensos, reforzando la idea de que había una lucha interna de naturaleza espiritual, según la interpretación de los sacerdotes. Tras revisar los informes y las grabaciones, y después de verificar que los tratamientos médicos no habían logrado mejorar su condición, el obispo Stangl dio autorización formal para que comenzara el exorcismo, siguiendo el ritual romanum, el ritual católico tradicional, el cual establece procedimientos estrictos que los sacerdotes deben seguir para determinar si una persona está poseída y para intentar expulsar al demonio de una manera segura y ordenada. Esta incluye oraciones específicas, bendiciones, lecturas de pasajes bíblicos, uso de agua bendita y crucifijos, así como instrucciones sobre cómo interactuar con la persona afectada, siempre con respeto y cautela. Solo sacerdotes especialmente autorizados por un obispo pueden realizar este ritual, y debe documentarse todo meticulosamente. La primera sesión autorizada se llevaría a cabo el 24 de septiembre de 1975, marcando el inicio de una serie de sesiones que continuarían hasta julio de 1976.
cada una documentada de una manera rigurosa por los sacerdotes y la familia. Durante las sesiones, los sacerdotes y familiares registraron todo en diarios detallados. Frases, gestos, gritos, convulsiones, alteraciones de la voz y menciones de nombres de demonios. Estos documentos se convirtieron en un testimonio crucial para comprender cómo la Iglesia justificó su intervención y para los procesos legales posteriores que involucraron a los padres y a los sacerdotes. A medida que avanzaban los exorcismos de Anneliese Michel, la situación comenzó a intensificarse de una manera notable. Sus episodios de convulsiones y gritos se volvieron más violentos. Su fuerza corporal parecía crecer de una manera inexplicable, y los gestos de rechazo hacia objetos religiosos se hicieron aún más extremos. Cada sesión dejaba a la familia y a los sacerdotes exhaustos, mientras que los registros documentaban fenómenos que no podían explicarse solo con la epilepsia y los tratamientos médicos. La línea entre lo físico y lo espiritual se estaba volviendo todavía aún más difusa, y el ambiente en la casa se impregnaba de tensión, miedo y anticipación. De los 67 exorcismos que se le realizaron a Anneliese, hubo uno que sobresalió por su crudeza e intensidad. Desde la perspectiva del padre Arnold Renz, aquel exorcismo de mediados de 1976 marcó un punto de no retorno. La sala donde se realizaba el ritual parecía transformarse con cada minuto que pasaba. El aire se volvía más denso y pesado, casi irrespirable, y el silencio solo era interrumpido por los jadeos de Anneliese y el murmullo constante de las oraciones. Su cuerpo se arqueaba de una forma antinatural. Los músculos se volvían tensos, como si estuviera resistiendo una fuerza invisible. Y su rostro cambiaba de una expresión una y otra vez, pasando del terror al desafío. La voz que salía de su boca ya no mantenía un solo tono. Por momentos era aguda, casi infantil, y en otros instantes se volvía grave, áspera, profundamente ajena. Los sacerdotes anotaron que durante esa sesión la joven mostró una resistencia física inusual, obligándolos a sostenerla para evitar que se lastimara. Mientras pronunciaba nombres y frases que para ellos no podrían haber surgido de su conocimiento, todo ritual avanzaba en una tensión constante, como si cada oración provocara una respuesta más violenta, empujando el límite entre el control y el mismo caos. En su diario personal, Renz dejó constancia de aquella noche con palabras cargadas de inquietud. Y en palabras de él, nunca había presenciado algo semejante. Durante más de una hora, la muchacha luchó con una fuerza que no parecía propia de su cuerpo. Sentí que cada oración pronunciada era respondida con furia, como si algo se resistiera a ser nombrado. Su mirada no se fijaba en nosotros, sino en un punto vacío del cuarto, y cuando hablaba no parecía hacerlo desde sí misma. Hubo momentos en los que dudé, no de la fe, sino de si el cuerpo humano podía soportar tal enfrentamiento. Continué el ritual con disciplina, repitiendo las oraciones, utilizando el agua bendita y la señal de la cruz, consciente de que detenernos podría significar perder el control por completo. En estas frases, Renz no solo registró lo ocurrido, sino que también el peso psicológico y espiritual que aquella sesión había dejado en él. Una experiencia que incluso para un sacerdote con décadas de vida religiosa y una inmensa experiencia en exorcismos resultó profundamente perturbadora incluso para él. Más intensos, el estado de Anneliese Michel comenzó a deteriorarse de una manera visiblemente agresiva y progresiva. Las sesiones de exorcismo no solo la estaban dejando exhausta emocionalmente, sino que también físicamente devastaba su ser. Su cuerpo, ya debilitado por tantos años de crisis epilépticas diagnosticadas médicamente, empezó a mostrar señales claras de desgaste extremo. Anneliese tenía una pérdida acelerada de peso, una deshidratación extrema, debilidad muscular y heridas en las rodillas provocadas por las constantes genuflexiones que ella hacía. Estas son un acto de arrodillarse apoyando una sola rodilla en el suelo, generalmente como señal de respeto, adoración
o reverencia en contextos religiosos cristianos. Anneliese lo realizaba durante largos periodos de tiempo. La joven, que alguna vez había sido descrita como alegre, vívida, estudiosa y sensible, ahora pasaba largos periodos en silencio, con la mirada perdida, alternando entre momentos de lucidez y episodios de profunda agitación. Mentalmente, la línea entre convicción religiosa y sufrimiento psicológico ya no podía distinguirse para ella. Mientras los médicos insistían en que necesitaba tratamiento psiquiátrico y nutricional urgente, el entorno religioso interpretaba su deterioro como parte del enfrentamiento espiritual. Pero en realidad, ninguna de las dos partes sabía con seguridad cuál era la causa del malestar de Anneliese. Las sesiones continuaron incluso cuando su cuerpo ya no respondía con la misma fuerza. Lo que antes parecía resistencia física intensa se transformó en una fragilidad extrema. Hacia mediados de 1976, Anneliese apenas podía mantenerse en pie. Fue ahí cuando la desnutrición severa comenzó a comprometer órganos vitales, y su sistema inmunológico estaba completamente debilitado. Fue entonces que un fatídico 1 de julio de 1976, tras meses de deterioro continuo, Anneliese finalmente murió en su hogar a los 23 años de edad. El reporte oficial de defunción determinó que la causa de su muerte había sido la desnutrición y la deshidratación severa. Al momento de su fallecimiento, Anneliese pesaba aproximadamente 30 kilogramos. Su muerte no solo marcó el final de los exorcismos, sino el inicio de una controversia que sacudiría a toda Alemania: el juicio contra sus propios padres y los sacerdotes que la habían exorcizado, todos acusados de negligencia. Tras la muerte de Anneliese, la autopsia fue el punto de quiebre para las autoridades. El informe forense fue contundente: desnutrición y deshidratación severa. No había signos de violencia externa directa, no había evidencia de intervención sobrenatural. Había, en cambio, un cuerpo extremadamente destruido. Ese documento activó automáticamente a la Fiscalía de Baviera. En Alemania, cuando existe una sospecha de que una muerte pudo haberse evitado, el Estado tiene la obligación legal de investigar. La pregunta no era si creían en posesiones demoníacas. La pregunta era otra: ¿podía esta muerte haberse evitado con atención médica? Meses después de la investigación preliminar, la Fiscalía presentó cargos formales contra los padres de Anneliese y contra los sacerdotes Arnold Renz y Ernest Alt por homicidio negligente. Cuando recibieron la notificación formal de acusación, el impacto fue inmediato. La familia Mitchell pasó de ser vista por algunos sectores como víctimas espirituales a convertirse en acusados penales. Los sacerdotes, por su parte, enfrentaban algo inédito: un tribunal civil juzgado directamente, un exorcismo probado por la Iglesia Católica. El juicio comenzó en el Tribunal Regional de Aschaffenburg. Afuera del edificio había periodistas, cámaras y curiosos. No era un caso común. Alemania no había visto un proceso así en décadas. La sala estaba llena. La acusación fue clara desde el primer día, pues el fiscal sostuvo: la acusada murió porque no recibió la atención médica que necesitaba. La muerte era prevenible. El argumento central de la acusación en contra de los familiares de Mitchell y los exorcistas era que, incluso si la familia y la iglesia creían que era una posesión, la ley exige proteger la vida cuando existe tratamiento médico disponible. Fue así cuando el juicio entre la fe y la ciencia daría comienzo. Durante el juicio y el tribunal ocurrieron bastantes escenas fuertes, pero uno de los momentos más fuertes en el tribunal ocurrió cuando los médicos que habían tratado previamente a Anneliese declararon ante el tribunal en contra de la defensa. Un neurólogo explicó que la epilepsia del lóbulo temporal puede provocar las experiencias religiosas intensas, las alucinaciones auditivas, la sensación de presencia externa y los cambios extremos de comportamiento que Anneliese estaba sufriendo. En palabras recogidas durante el oscuro juicio, uno de los médicos afirmó: no encontramos evidencia de posesión.
encontramos una enfermedad neurológica y síntomas psiquiátricos tratables. El fiscal reforzó ese punto mostrando que semanas antes de su muerte, Anneliese estaba demasiado débil para levantarse por sí sola. Según la acusación, en ese momento debió haber sido hospitalizada de inmediato, pero no lo hicieron. La fiscalía después presentó el peso corporal ya registrado, aproximadamente 30 kilos. La sala quedó en silencio cuando se mencionó la cifra, y las miradas se volvieron en contra de la familia Mitchell. No solo utilizaron testimonios, sino que también se reprodujeron fragmentos de las grabaciones de los exorcismos que habían realizado el padre Arnold Renz y el padre Ernest Alt. Las cintas contenían gritos, cambios abruptos de voz, diálogos donde se identificaban supuestas identidades demoníacas. Algunos asistentes que se encontraban en la sala del juicio bajaron la mirada. Otros incluso se mostraron bastante y visiblemente incómodos por lo grotesco de las grabaciones recopiladas. La defensa argumentó que las grabaciones demostraban que el caso no era ordinario, que los sacerdotes actuaron convencidos de enfrentar algo más allá de lo médico. Arnold Renz declaró ante el tribunal que jamás actuó con una intención de dañar y que él siguió el ritual aprobado por la iglesia. En una de sus declaraciones sostuvo: "Actuamos conforme a nuestra conciencia y a nuestra fe. Nunca quisimos causar su muerte". El testimonio de los padres de Anneliese fue diferente. Su testimonio fue más emocional, pues afirmaron que durante años buscaron ayuda médica sin ver ninguna mejoría significativa, que cuando acudieron a la iglesia lo hicieron como un acto desesperado y que era considerado como el último recurso. La madre declaró que su hija estaba convencida de que debía soportar el sufrimiento como parte de una lucha espiritual para poder recuperarse y reincorporarse a su vida diaria normal. Pero para la fiscalía, eso demostraba negligencia al permitir que una persona enferma rechazara tratamiento. Para la defensa, esto era evidencia de autonomía y convicción religiosa. Aunque muchos no lo creamos, el juicio no se convirtió en un debate teológico como estaba previsto, ya que el tribunal no discutía si existían demonios o si solo eran burdas mentiras. La cuestión para ellos era legal. Si una persona adulta rechaza tratamiento por convicción religiosa, ¿hasta qué punto son responsables quienes la rodean cuando su vida está en peligro? Fue así que el 21 de abril de 1978, después de 3 semanas de audiencias intensas, el Tribunal Regional de Aschaffenburg anunció su veredicto en el caso de Anneliese Mitchell. Los padres de la joven, junto con los sacerdotes, fueron declarados culpables de homicidio por negligencia. El tribunal determinó que la muerte había sido prevenible y que en las últimas semanas de vida Anneliese necesitaba atención médica urgente, la cual nunca recibió. La corte sostuvo que aunque no hubo intención maliciosa en contra de Anneliese, sí existió una omisión grave al no hospitalizarla cuando su estado físico era crítico. La sentencia impuesta fue de 6 meses de prisión, suspendida en libertad condicional, además de 3 años de libertad vigilada. Esto significó que ninguno de los acusados ingresó físicamente a prisión. El tribunal consideró como atenuantes el contexto religioso del caso, la presión pública y el convencimiento genuino de que estaban actuando para ayudarla. Aún así, la condena quedó registrada, estableciendo legalmente que hubo responsabilidad en la muerte. Tras el juicio, los padres de Anneliese continuaron defendiendo su decisión, afirmando que actuaron movidos por la fe y por la creencia de que su hija enfrentaba a una entidad demoníaca. Nunca se retractaron públicamente. Vivieron el resto de sus vidas bajo la sombra del caso, divididos entre quienes los veían como víctimas trágicas y quienes los consideraban responsables por un fanatismo peligroso que terminó con la vida de su propia hija. Por su parte, el padre Arnold Renz continuó ejerciendo como sacerdote hasta su fallecimiento en 2014, manteniendo siempre que lo que presenció fue un caso auténtico de posesión y que actuó correctamente.
Ernest Alt también permaneció en el ámbito religioso y sostuvo su postura espiritual respecto a lo ocurrido, aunque con el paso del tiempo reconoció que la dimensión médica del caso había sido subestimada evidentemente. Legalmente el proceso terminó en 1978, pero social y culturalmente el caso se convirtió en un símbolo duradero del choque entre ciencia y religión, una tragedia que sigue generando debate, inclusive décadas después. El impacto del caso de Anneliese Michel trascendió las fronteras de Alemania y se convirtió en un fenómeno mundial. Su historia ha inspirado películas, documentales, libros y series que exploran desde la tragedia médica hasta la lucha espiritual, manteniendo vivo el fuerte debate entre fe y ciencia. Entre las más conocidas de las representaciones de este caso está El exorcismo de Emily Rose, basada libremente en su historia, que llevó a su caso a audiencias internacionales y generó discusión sobre la ética de los exorcismos, la responsabilidad de los padres y la interpretación de fenómenos religiosos en contextos médicos. Y aún décadas después, Anneliese sigue siendo un símbolo de cómo creencias, salud mental y religión pueden chocar de manera devastadora, y cómo un solo caso puede capturar la atención del mundo entero. El exorcismo de Anneliese Michel no fue un caso cualquiera, no fue una enfermedad común o no fue solo llevada al extremo. Es una advertencia, una mirada a lo que ocurre cuando las creencias se enfrentan a la ciencia, y nadie sabe dónde termina una y empieza la otra. No necesitas creer en demonios o fantasmas para aceptar una realidad incómoda. Anneliese falleció. Esto está documentado. Y aún así sigue sin explicación completa. Los exorcismos, los médicos, los diarios de los sacerdotes, los síntomas que nadie pudo detener. Todo registrado, todo documentado. Y solo conocemos pequeños fragmentos. Porque algunas historias no buscan héroes, buscan comprensión. Y dejan preguntas que nunca se responden del todo. ¿Es este un caso real de posesión o simplemente un caso más de negligencia médica? ¿Quién será la siguiente víctima de una fe llevada al extremo o de lo que la ciencia no puede detener? Este es el expediente 007, el exorcismo de Anneliese Michel. Mi nombre es Marco. Espero tengan una bonita noche. Y esto fue el Archivo Gris.